Somos 100noticias.tv, con millones de seguidores en nuestro sitio web 100noticias.tv, en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. 100% Noticias se consolida como el medio referente para los nicaragüenses dentro y fuera del país. Ahora somos 100noticias.tv en toda la bolita del mundo. ¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Soy Lucía Pinedo Ubau. Gracias a quienes se unen a esta transmisión en nuestro canal de YouTube 100 Noticias Nicaragua. Dele me gusta, comparta el video, así nos ayuda a llegar a más personas y a nuestra monetización para nuestra sostenibilidad. Bueno, el grupo de expertos de derechos humanos brindó un informe bien demoledor y que está destacado en 100% Noticias en el sitio web. En el informe, pues el grupo de expertos detalla los nombres de las 54 personas, funcionarios públicos, secretarios políticos, alcaldes, diputados, Daniel Ortega, Rosario Murillo, por supuesto, sus asesores, así también en la lista están funcionarios policiales y también del Ejército de Nicaragua. Eso es para mí como la carne o lo bastante poderoso del informe, porque ya se había hablado de estas personas, de la procuradora, de los secretarios políticos, de la juventud sandinista, de la gente en la policía, de los jueces, de los fiscales, de los magistrados involucrados precisamente en todo el esquema de represión que mantiene la dictadura Ortega Murillo. Pero detalladamente, con respecto a la participación de los militares, aquí viene la novedad y aquí viene la bomba. El ejército en Nicaragua, desde el 2018, mantuvo su narrativa de negación de su participación en los crímenes de lesa humanidad y la represión hacia los nicaragüenses. El grupo de expertos menciona 11 nombres que están detallados en el informe y que por supuesto usted lo puede leer completo en 100% Noticias. Solo para destacar estos 11 nombres, son 54 nombres con nombres, apellidos y sus cargos, ¿verdad? También identifican qué hizo cada persona, y eso es bien importante, la relación de los hechos, como dicen también el derecho, relatan qué hizo cada persona, cómo se vio involucrado. Julio César Avilés Castillo, jefe del ejército; Rigoberto Valladares Sandoval, general de brigada; Bayardo Ramón Rodríguez, el jefe del Estado Mayor. Hay que recordar, Rigoberto Valladares ya está en retiro desde el año pasado. Manuel Salvador Gaitán, general de brigada, jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza del Ejército. José Leonel Gutiérrez López, general de brigada, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. Denis Manuel Hernández Martínez, coronel de Infantería, jefe del 5º Comando Militar Regional del Ejército. Vladimir Ilich Martínez Jarquín, coronel de Artillería, jefe 2º Comando Militar Regional. Marvin Antonio Paniagua Pineda, general de brigada, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales del Ejército, el jefe del 6º Comando Regional Militar. Álvaro Martín Peña Núñez, coronel jefe de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército. Desde agosto del año pasado, Álvaro Francisco Rivas Castillo, que es coronel de Infantería, jefe de Destacamento Militar Sur del Ejército. Y José Ilcias Rizo, coronel de Infantería, jefe del 1er Comando Militar Regional del Ejército. Esos son los 11 nombres de los militares y también, obviamente, ahí aparece la lista: Fidel Moreno, Rosario Murillo, Daniel Ortega, Néstor Moncada Lau, y ahí la lista de generales y coroneles del ejército en Nicaragua que se sumaron a esta represión y estuvieron activamente en la planeación de los hechos
y cómo iban, según ellos y sus propias palabras, la orden era aniquilar, eliminar a los manifestantes, gente que estaba desarmada, y se ocuparon un gran arsenal de armas de guerra contra personas que estaban desarmadas. Y ahí mencionan los tipos de armas y cómo el entrenamiento que dio también el ejército y el armamento que brindó a los civiles armados, en este caso los paramilitares que entrenaron, la Reserva Patriótica, que ahora, ¿verdad? Ellos le integran también, ya está integrada en el ejército, en la Constitución. Pero sí es relevante todo esto, y para hablar de este tema, porque a mí me parece muy poderoso destacar esta participación del ejército, porque ellos lo negaban y lo negaban y lo negaban. ¿Qué tanto impacto? Y aquí tengo a Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más Impunidad. Gonzalo, quería pues un poco analizar con vos, y vamos a la concreta, Gonzalo. ¿Cómo impacta esto dentro de la estructura del ejército y dentro del régimen? Porque el ejército siempre negó su participación. Sí, gracias, Lucía. Saludos a todos los que nos ven, nos escuchan a través de tu programa 100% Noticias. Quizá el tema que ahora se ponga en conocimiento público por el grupo de expertos, punto de partida, tiene una relevancia muy importante para, sobre todo para las víctimas en Nicaragua, ¿no? Sobre las víctimas en Nicaragua, porque vos estabas en Nicaragua, allá estábamos en Nicaragua, ustedes en su labor de transmitir lo que estaba pasando, y siempre, por los hechos, se reclamó que la represión con todos los crímenes que sometieron, particularmente con el privar de la vida a más de 350 personas en Nicaragua, con el uso de armas, no solo armas cortas, escopetas, sino y sobre todo armas exclusivas para la guerra, era imposible imaginarse la realización de esas operaciones que fueron organizadas con estructura militar. Eso no era posible sin el ejército. Y entonces la trascendencia ahora, a casi en el mes exactamente, que nos recuerda abril del 2018, 7 años después, que el grupo de expertos lo diga, y con esa lista diríamos que una parte de lo que podrían ser responsables de esos 54, el 20% de los nombres corresponde al ejército, lo que tiene una trascendencia extraordinaria, como te digo, sobre todo para las víctimas y para las personas como vos, los periodistas independientes, el movimiento de defensores de derechos humanos que ha reclamado el que se conozca plenamente la verdad. Una buena noticia para las víctimas. Los perpetradores, las perpetradoras van a rendir cuenta, y esta lista va en la dirección correcta del momento de rendir cuenta. Precisamente vamos a eso, al tema de la rendición de cuentas. Se da la ruta para llegar a alcanzar la justicia y enjuiciar a estas 54 personas identificadas plenamente por el grupo de expertos y que le relacionan cada hecho. O sea, no es que solo los mencionan. Usted hizo esto, usted ordenó esto, usted sigue haciendo esto. Ya, o sea, violaciones a derechos humanos, tortura, etcétera. Se plantea ahí la ruta para alcanzar la justicia. Claro, porque como te digo, representa, por eso te hablo en primer orden de las víctimas, los sobrevivientes, los familiares de las personas que sufrieron detenciones, recibieron impactos de bala, las personas que no murieron, pero sobrevivieron. Entonces, el ponerle nombre a los hechos, Lucía, es como, primero, un reconocimiento también a la labor del grupo de expertos, que tan solo 3 años de su creación nos presenta un trabajo extraordinario, porque fíjate que también Lucía tiene un efecto
interesante porque alienta a las víctimas. Alienta a las víctimas a decir, primero, estoy conociendo nombres. Las víctimas saben cómo fue el momento doloroso, pero el conocer los nombres tiene un efecto motivador y multiplicador del entusiasmo, de la esperanza que no cesa para Nicaragua, de la resistencia, aun cuando hay terror y hay temor fundado, es un aliento. Alienta a la víctima, alienta a tu labor, a la labor del periodismo, a la labor del movimiento grande de defensores y defensoras de derechos humanos, de decir, ahí están los resultados. Porque el testimonio, Lucía, aquí está otro elemento importante, el testimonio de cada víctima, aun cuando hay un estado de terror y aun cuando hay preservación hoy más que nunca de la identidad de personas que te dan testimonio, incluyendo a militares que estaban en ese contexto que se describe de abril de 2018, incluso de cómo los llaman en las primeras horas del inicio de las protestas, cómo son llamados comandos especiales. Incluso nosotros conocimos de testimonios de oficiales que habían sido de la COE y nos cuentan referencias como esa, cómo los llaman para comenzar a ejecutar la orden, diríamos, de los codictadores para enfrentar las manifestaciones cívicas que eran incontroladas, que superaron al régimen y solo encontró solución por la vía de la fuerza militar, disparando a matar y con la participación del ejército. Entonces, buena noticia en ese sentido. Y hay otro elemento. Es muy probable que más de alguna de estas personas se pegue su paseada fuera del país. Se pegue su paseada fuera del país por esas cosas de la comunidad internacional. Y como no hay ninguna medida, pues más de alguno podría pegar su paseada, y el hecho que aparezca con nombre y apellido tienen que pensarla para seguir paseando más allá de nuestra frontera. Sí, también pues hay destacar la relevancia de que el mandato del grupo de expertos fue renovado para continuar haciendo las investigaciones. Cómo esto, ¿verdad?, es importante para la búsqueda de justicia y de los derechos humanos, o sea, que sigan investigando y monitoreando la situación de Nicaragua, porque incluso hay más nombres, ellos mismos lo dicen en el informe. Súper, también buena noticia, Lucía. Primero porque reafirma el valor que tiene las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. La comunidad internacional expresada pues en esa decisión del Consejo de Derechos Humanos de renovar el mandato a 2 años más al grupo de expertos con elementos destacados, Lucía. Bueno, en el momento en que sale este informe de verdad trascendental con nombre y apellido, y seguir ese mandato con estos elementos reafirma que no estamos solos, reafirma la preocupación de la comunidad internacional, al menos en esa expresión del Consejo de Derechos Humanos. Lucía, te fijaste, ya seguro has dado seguimiento desde que comenzó el grupo de expertos, cuando se nombra el grupo de expertos allá por el 2022, ¿cómo ha sido la votación? Esta votación fue más calificada, es decir, la respaldaron más con votos positivos para renovar el mandato, con menos abstención y con menos votos en contra. Es decir, una señal contundente de esa votación, diciéndole a la dictadura que ha pretendido huir, escabullirse de la fiscalización internacional con los anuncios de salida de mecanismos universales, ¿no? Como de lo que han anunciado, incluyendo que dijeron que no querían ser controlados por el escrutinio del Consejo de Derechos Humanos. La decisión, además de que hubo
más respaldo de países, incluyendo países africanos, tiene otro valor importante, y es que dice que el mandato, el informe del grupo de expertos en lo sucesivo, se ponga en conocimiento de la Asamblea General de la ONU, cuya sede es en Nueva York. Entonces ahí viene algo interesante, en esa fiscalización que el seno de las Naciones Unidas en la Asamblea General podrá conocer el informe o lo que haga el grupo de expertos. Va a salirse de la Asamblea General la dictadura, el Estado de Nicaragua, para rehuir a esa fiscalización. Entonces, esa es otra buena noticia, que van a la Asamblea General de Naciones Unidas. Claro, de alguna manera el grupo de expertos, pues como lo reiteraban, va a seguir haciendo su trabajo y sí, pues esto es el camino a la ruta de la justicia. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Tengo más reacciones, ¿verdad? Ya pregrabadas. No te quito más tiempo. Gracias a ustedes por su labor y documentación de los casos de tortura, de violación de derechos humanos, que se ven reflejados incluso pues, en este trabajo del grupo de expertos, que también ellos hicieron sus propias entrevistas. Y hay testimonios poderosos en ese informe, testigos. Eso es testigos, gente que tal vez estuvo en una reunión y le llegó a confesar lo que escuchó, incluso si participaron o que los obligaron, y eso es bastante valioso. Gracias, Gonzalo. Te agradezco que también hago, Lucía, reconocimiento porque esta labor sin periodismo independiente como ustedes, sin la labor de los defensores y sobre todo sin la decisión de las víctimas de seguir denunciando, ahí está, con este informe y la renovación del grupo de expertos, la trascendencia de seguir diciéndolos, de seguir contándolo para conocer plenamente la verdad como un derecho humano. Gracias para los que nos escucharon y nos vieron. Sí, a vos. Gracias, Gonzalo. Voy a pasar algunas de las intervenciones que teníamos pregrabadas de Juan Sebastián Chamorro, que reacciona a este informe del grupo de expertos. 24 funcionarios del régimen sandinistas señalados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Esto es lo que encuentra el grupo de expertos independientes de Naciones Unidas en el último informe que han presentado. ¿Por qué esto es importante? Nosotros ya sabemos que el ejército, la policía, los alcaldes, funcionarios públicos, Ortega y Murillo mismo, son culpables de toda culpabilidad de estos delitos, pero este documento sostiene y determina con testimonios de personas que efectivamente estuvieron allí y que testifican en este panel como responsables a estas 54 personas. Obviamente que los responsables son muchos más, algunos nombres hacen falta, pero eso no significa que sean inocentes. Lo que significa es que estos 54 funcionarios allegados al régimen tienen la evidencia del grupo de expertos para poder elaborar un expediente personal y poderlo llevar a la justicia internacional. Esta es una herramienta importantísima para toda búsqueda de justicia internacional, porque sin evidencia es imposible llevarlo a una causa. Nosotros sabemos que son culpables, pero una cosa muy distinta, y ahí la importancia de este informe es que se tenga evidencia recolectada a manera de testigos que efectivamente fueron entrevistados por este grupo de expertos que llevaron a la conclusión, a la determinación que estas 54 personas son presuntamente, usan ellos ese lenguaje legal, pero sabemos que son efectivamente culpables de estos delitos y se va así construyendo una causa en la justicia internacional mientras no haya justicia en Nicaragua. Comenzando abril, esto es una muy buena noticia porque trae una luz de esperanza a los familiares de las víctimas, de los asesinados, de los secuestrados, de los violentados, de los expulsados, confiscados, encarcelados, desaparecidos, desnacionalizados y todas las personas que estamos buscando justicia en Nicaragua. La justicia vendrá. Claro, la justicia va a llegar. Tenemos a Luis Blandón de la organización UNAMO, que también se refiere al informe del grupo de expertos. Hoy queda evidenciado en todo el mundo quiénes son los responsables de la represión en Nicaragua desde el 2018 a la fecha. El grupo de expertos
de Derechos Humanos de la ONU identifica a 54 altos funcionarios de la dictadura de los Ortega Murillo, en donde incluye al jefe del ejército, Julio César Avilés, al jefe de la policía, Francisco Díaz, a jueces, magistrados, entre otros. Queda identificado cómo las estructuras de poder están subordinadas para mantener a los Ortega Murillo en el poder mediante la represión constante. Esta es una oportunidad en que la comunidad internacional puede utilizar mecanismos que presionen a la dictadura de los Ortega Murillo para abrir un camino hacia la democracia. Y esto pasa mediante una transición democrática que nos permita recuperar un país en libertad. Luis Blandón, de la organización UNAMO. Yo los invito a que vayan en 100% Noticias. Está también un reportaje completo en nuestro canal de YouTube de los nombres de las 54 personas involucradas directamente en la represión, dando órdenes y parte de esa línea de mando en diferentes instituciones del país, y lo que por mucho tiempo negaba el ejército, pues les salta la realidad. Los hechos les saltan a esta realidad. Sí tuvieron una participación, sí entrenaron a paramilitares, sí anduvieron hasta cadetes del ejército de Nicaragua vestidos de civil, infiltrándose y también armando a paramilitares y con los entrenamientos y participando en la represión. Desde la Fuerza Aérea y de todas las estructuras del ejército de Nicaragua se vieron involucrados pues en esta represión. Gracias a ustedes por su sintonía. Recuerde que este y todos los programas puede seguirlo en nuestro sitio web 100noticias.tv. Ahora somos 100noticias.tv, con millones de seguidores en nuestro sitio web 100noticias.tv, en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. 100% Noticias se consolida como el medio referente para los nicaragüenses dentro y fuera del país. Ahora somos 100noticias.tv en toda la bolita del mundo.